Nos adentramos esta noche en un capítulo prohibido de la historia estadounidense, cuando la joven república daba sus primeros pasos y las fortunas se forjaban para aquellos lo suficientemente audaces o lo suficientemente oscuros para aprovechar cada oportunidad. En una época donde la tinta de la Constitución apenas había secado y los ecos de la libertad aún resonaban por los 13 estados, otro tipo de susurro se extendía por los salones y callejones de Charleston. Rumores sobre una familia cuyo ascenso al poder desafiaba toda explicación natural, murmuraciones sobre reuniones nocturnas y luces extrañas en los pantanos, historias de personas que se desvanecían sin dejar rastro. Esta es la crónica de la dinastía Bellamy y el culto secreto que ocultaba detrás de sus millones. Carolina del Sur resplandecía con la riqueza nacida de las plantaciones de arroz y el comercio marítimo. La revolución había llegado y se había ido, dejando tras de sí una nación floreciente, llena de promesas y ambición. Las calles de Charleston bullían con comerciantes y marineros, políticos y plantadores, todos navegando el delicado equilibrio entre las antiguas tradiciones aristocráticas y los nuevos ideales democráticos. Los carruajes traqueteaban sobre las calles empedradas, sus ruedas salpicando charcos dejados por las tormentas vespertinas. Damas en elegantes vestidos de seda paseaban bajo somblillas, mientras caballeros en chalecos a medida discutían negocios en los escalones del edificio de intercambio. Sin embargo, bajo este barniz de civilización, poderes ancestrales se agitaban en los pantanos y bosques más allá de los límites de la ciudad. Los vestigios de creencias milenarias se mezclaban con nuevas supersticiones. Los esclavos traídos de África Occidental susurraban a sus hijos sobre espíritus y poderes que los amos blancos jamás podrían comprender. Y en ciertos salones, tras puertas cerradas con llave, hombres y mujeres adinerados se sumergían en misterios muy alejados de sus profesiones cristianas. Nadie conocía estos misterios mejor que la familia Bellamy, de la plantación Nido del Cuervo, situada a unas 20 millas al noroeste de Charleston. Su gran mansión de columnas blancas se alzaba sobre una suave elevación, rodeada por vastos campos de arroz dorado de Carolina que se extendían hacia el horizonte, brillando como un mar verde dorado en la brisa sureña. Durante el día, la plantación parecía la imagen perfecta de la prosperidad sureña y la vida elegante. Pero por las noches, particularmente cuando la luna ocultaba su rostro, se transformaba en algo completamente diferente. Thaddeus Bellamy había llegado a las colonias como un hombre de medios modestos, pero visión extraordinaria. Los registros en la oficina marítima de Charleston lo describían como un comerciante de Londres, de aproximadamente 30 años de edad, con una embarcación a su nombre. Esa embarcación, la Estrella de Medianoche, era una goleta de 3 mástiles que había conocido mejores días, su casco lleno de percebes y sus velas remendadas en docenas de lugares. Sin embargo, en el transcurso de un año desde su llegada, Thaddeus había establecido una ruta comercial rentable entre Charleston, Jamaica y Barbados. Donde otros comerciantes perdían barcos por tormentas o piratas, la Estrella de Medianoche siempre regresaba a puerto, su bodega llena de mercancías exóticas que alcanzaban precios exorbitantes. Algunos decían que Thaddeus tenía una habilidad sobrenatural para predecir el clima, enviando siempre su barco justo antes de vientos favorables y llamándolo de vuelta a puerto antes de que azotaran las tempestades. Otros afirmaban que había hecho arreglos con los piratas que plagaban las rutas marítimas, ofreciéndoles algo más valioso que cargamento, a cambio de paso seguro. Unos pocos susurraban teorías más oscuras, que Thaddeus tenía maneras de asegurar condiciones favorables, rituales realizados en la privacidad de su casa de conteo, mientras la luna menguaba hacia la oscuridad. En una década, había establecido una flota de 6 embarcaciones que surcaban el Atlántico con éxito extraordinario. Su casa de conteo en East Bay Street empleaba una docena de empleados, y su nombre aparecía en las listas de membresía de la exclusiva Society St. Cecilia de Charleston, a pesar de las misteriosas circunstancias de su origen. Cuando se le preguntaba sobre su familia en Inglaterra, Thaddeus sonreía con esa sonrisa hermética y cambiaba de tema, dejando a su interlocutor con la clara impresión de que investigaciones adicionales serían muy poco bienvenidas. Para cuando la fiebre revolucionaria se extendía por las colonias, Thaddeus había acumulado suficiente riqueza para comprar Nido del Cuervo,
una plantación en decadencia cuyo propietario, Sir William Hargrove, había huido de vuelta a Inglaterra temiendo el conflicto venidero. La propiedad había caído en mal estado, sus campos descuidados y sus cuartos de esclavos medio vacíos. La casa principal, una vez el pror de la región, había sufrido por la negligencia, su pintura descascarándose y sus jardines cubiertos de maleza. Lo más inquietante para los lugareños era la antigua estructura de piedra en el borde de la propiedad, una reliquia del siglo anterior que algunos afirmaban había sido construida por exploradores españoles, mientras otros insistían en que era anterior al asentamiento europeo por completo. Las tribus locales Cusabo y Natchez evitaban el edificio, llamándolo la casa donde viven las sombras. Hargrove había usado el edificio como almacén, aunque su capataz confió a los vecinos que el amo nunca se aventuraba dentro después del atardecer. Thaddeus, sin embargo, mostró un interés inmediato en la estructura. En días de tomar posesión de Nido del Cuervo, había limpiado y renovado el edificio, ordenando la instalación de soportes de hierro en las paredes y posicionando una pesada mesa de roble en el centro de la habitación única. Cuando se le preguntó sobre sus planes para el edificio, Thaddeus afirmó que serviría como una instalación de procesamiento especial para una nueva variedad de arroz que pretendía cultivar, una variedad que requería manejo particular durante ciertas fases del ciclo lunar. Elizabeth Bellamy no era una mujer común. Cuando se casó con Thaddeus, no solo aportó una dote considerable y 10 personas esclavizadas especializadas en labores domésticas, sino también conocimientos que una dama respetable jamás debería poseer. Sus años en Nueva Orleans la habían expuesto a tradiciones místicas que combinaban elementos del vudú con prácticas ancestrales que pocos comprendían. Entre sus posesiones más preciadas, se encontraba un espejo de plata con el escudo familiar Montgomery grabado en su mango de vides entrelazadas. Elizabeth nunca se separaba de este objeto, contemplándose en él con una intensidad que inquietaba profundamente a quienes la rodeaban. Los esclavos domésticos murmuraban que a veces la veían conversando con su propio reflejo, como si el espejo le devolviera respuestas que solo ella podía escuchar. Elizabeth era tan reservada como Thaddeus era sociable. En las raras reuniones a las que asistía, hablaba poco, observando los procedimientos con ojos oscuros y conocedores que hacían que muchos invitados se sintieran incómodos. Se vestía a la última moda, pero siempre en colores oscuros. Azules de medianoche, púrpuras profundos y negros que hacían que su piel pálida pareciera brillar a la luz de las velas. Alrededor de su garganta, llevaba invariablemente un colgante peculiar, un colgante de plata grabado con símbolos que no se parecían a ningún alfabeto conocido o iconografía religiosa. Cuando se le preguntaba sobre él, lo tocaba ligeramente y murmuraba que era una reliquia familiar demasiado preciosa para quitarse. Su unión bendijo a la familia con 3 hijos: Nathaniel, el mayor a los 25, Victoria, de 22, y el joven Thomas, de apenas 16. Cada hijo llevaba un parecido sorprendente con uno de los padres. Nathaniel había heredado la altura y presencia imponente de su padre. Victoria poseía la belleza etérea de su madre, y Thomas parecía una mezcla perfecta de ambos, con los ojos penetrantes de Thaddeus en un rostro que hacía eco de las delicadas facciones de Elizabeth. Los Bellamy eran conocidos por su filantropía, financiando la construcción de iglesias y escuelas en toda la región. La iglesia de St. Michael recibió un magnífico órgano de tubos donado por Thaddeus. La casa de huérfanos de Charleston, fundada pocos años después, contaba a Elizabeth entre sus benefactores más generosos. Estos actos de generosidad les ganaron la gratitud de los ciudadanos de Charleston y la admiración de sus pares. Pocos cuestionaron la fuente de la riqueza aparentemente inagotable de los Bellamy, aceptando las explicaciones de Thaddeus sobre inversiones afortunadas y gestión eficiente de la plantación. Organizaban suntuosas reuniones en Nido del Cuervo, donde la élite de la sociedad de Charleston se maravillaba con la colección de arte de la familia y las extrañas antigüedades que Thaddeus había reunido durante sus viajes. Exhibidos en vitrinas por toda la mansión, había artefactos que cualquier museo envidiaría. Jarras canópicas egipcias con tapones con cabeza de animal que observaban a los visitantes con ojos vacíos.
ánforas griegas decoradas con escenas de excesos dionisíacos, máscaras africanas cuyas expresiones parecían cambiar cuando se veían desde diferentes ángulos. Nuestra historia verdaderamente comienza con la llegada del Dr. Jonathan Blackwood al área de Charleston a principios de 1790. Un médico entrenado en la Universidad de Edimburgo, Blackwood había venido a América buscando nuevas oportunidades después de que un escándalo lo había obligado a dejar Escocia. La naturaleza de este escándalo permanece oscurecido por el tiempo, pero rumores sugerían que involucraba investigación prohibida sobre la reanimación de tejido muerto, inspirada en los experimentos de Luigi Galvani, cuyo trabajo sobre electricidad animal había fascinado y perturbado a la comunidad médica en igual medida. Blackwood era un hombre de ciencia en una época en la que las fronteras entre ciencia, filosofía y lo que ahora podríamos llamar lo oculto aún eran fluidas. Sus diarios personales, descubiertos décadas después en un ático de Boston, revelan una mente que se negaba a aceptar las limitaciones de la sabiduría convencional. Debe haber más en la vida y la muerte de lo que la Iglesia nos haría creer. El fluido eléctrico que anima nuestros músculos, la esencia que parte en nuestro último aliento. Estos no son fenómenos sobrenaturales, sino procesos naturales que aún no hemos comprendido. Y lo que se puede comprender, se puede manipular. En apariencia, Blackwood era un hombre imponente, alto y de hombros anchos, con una mata de cabello prematuramente blanco que contrastaba con su rostro juvenil. Se vestía de manera simple pero elegante, favoreciendo colores oscuros que complementaban su conducta seria. Sus manos, grandes y capaces, poseían la firmeza requerida de un cirujano, mientras sus ojos, grises como un mar invernal, no perdían detalle. Fue en un baile primaveral en la mansión del gobernador que se encontró por primera vez con los Bellamy, específicamente con Victoria Bellamy, cuya belleza e ingenio cautivaron al médico. El evento era una celebración de la ratificación de la Constitución por parte de Carolina del Sur, reuniendo a las familias más prominentes del estado en una muestra de unidad patriótica. El salón de baile resplandecía con la luz de las velas, reflejada en candelabros de cristal y las joyas de las damas. Los músicos tocaban minueses y danzas campestres, mientras los sirvientes circulaban con bandejas de champán y delicadezas. Victoria se destacaba de la multitud, no solo por su belleza, aunque esa era considerable, sino por la intensidad que la rodeaba como un aura. Mientras otras jóvenes reían tímidamente detrás de abanicos y lanzaban miradas recatadas a pretendientes potenciales, Victoria observaba los procedimientos con la evaluación fría de un jugador de ajedrez considerando su próximo movimiento. Su vestido, de un rojo profundo que rozaba el negro a la luz de las velas, estaba cortado en la última moda parisina, su escote más bajo de lo que la propiedad de Charleston típicamente permitía. Alrededor de su garganta llevaba una cadena de plata con un colgante similar al de su madre, aunque el de Victoria llevaba símbolos diferentes, formas angulares que parecían atraer la vista hacia su complejidad. Blackwood se encontró moviéndose hacia ella como si fuera atraído por un hilo invisible. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, sintió una sacudida de reconocimiento, aunque estaba seguro de que nunca se habían conocido antes. Algo pasó entre ellos en ese momento. Un entendimiento compartido, tal vez, o un reconocimiento mutuo de diferencia. Su danza fue el tema de conversación en Charleston durante semanas. El elegante doctor y la hija del plantador moviéndose por el suelo con tal gracia que otros bailarines se detuvieron a mirar. Apenas hablaron durante el minué, comunicándose en su lugar a través de miradas y la presión sutil de las manos tocándose durante las figuras de la danza. «No eres como los otros, Dr. Blackwood», le dijo Victoria, cuando la música terminó, su voz baja y melodiosa. «Ves más allá del velo que ciega a la mayoría de los hombres». «¿Y qué velo es ese, señorita Bellamy?», preguntó él, intrigado. «La cómoda ilusión de que entendemos el mundo y nuestro lugar en él». Echa un vistazo alrededor a los otros invitados. Esta gente vive en una casa de muñecas de su propia creación, jugando a vidas que creen importantes. Pero hay poderes más grandes en juego, propósitos mayores que servir. Sus ojos oscuros volvieron a los suyos. Creo que ya lo sabes. En los días que siguieron, Blackwood se encontró pensando en Victoria constantemente. Sus palabras enigmáticas habían despertado algo dentro de él. Un reconocimiento de su propia insatisfacción con las explicaciones convencionales de los misterios de la vida. Blackwood comenzó a cabalgar hacia Nido del Cuervo,
ostensiblemente para tratar dolencias menores entre el hogar, pero verdaderamente para vislumbrar a la joven encantadora. Su primera visita llegó en respuesta a una cita conveniente. Elizabeth Bellamy sufría de migrañas y el médico regular de la familia no estaba disponible. Durante estas visitas, intentó captar vislumbres del misterioso edificio de piedra que Parker había mencionado, pero estaba situado profundamente en la propiedad, lejos de la casa principal y las áreas donde Blackwood se le permitía ir. En varias ocasiones consideró escabullirse de su escolta para explorar más, pero la presencia constante y vigilante de los esclavos Bellamy hacía tal intento demasiado arriesgado. Estos servientes, con sus ojos blancos y movimientos mecánicos, parecían materializarse cada vez que Blackwood se desviaba de su ruta esperada, dirigiéndolo gentil pero firmemente de regreso a las áreas aprobadas de la plantación. Fue en una de estas visitas a finales de junio que Blackwood se encontró con Thomas, el hijo menor de Bellamy. A diferencia de su padre y hermanos, Thomas parecía incómodo con la posición de la familia. Era un chico sensible, más interesado en poesía y música que en la gestión de la plantación. Lo encontró sentado bajo un ocle cerca de los jardines formales, leyendo un volumen del Paraíso Perdido de Milton. El muchacho estaba tan absorto en el texto que no notó el acercamiento del doctor hasta que la sombra del doctor cayó sobre la página. ¿Te gusta Milton?, preguntó Blackwood, tomando asiento junto al muchacho. Mantuvo su tono conversacional, reconociendo en Thomas un aliado potencial, o al menos una fuente de información menos resguardada que los otros Bellamy. Thomas asintió, relajándose ligeramente cuando quedó claro que Blackwood no iba a confiscar el libro o reportar sus hábitos de lectura a Thaddeus. Encuentro consuelo en sus palabras, dijo suavemente, pasando los dedos sobre la encuadernación de cuero. La mente es su propio lugar, y en sí misma puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. A veces me siento así sobre el nido del cuervo. ¿Cómo es eso?, preguntó Blackwood gentilmente, cuidadoso de no presionar demasiado fuerte, demasiado rápido. Thomas miró alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. Este lugar cambia a las personas. Padre, Nathaniel, incluso Victoria. Ahora hablan del legado familiar, del poder y conocimiento pasados a través de generaciones, pero he visto lo que ese legado demanda. Se estremeció, su rostro joven pareciendo de repente mucho mayor. La casa de brujas. Llevan gente allí. Gente que desaparece. ¿Qué sucede en ese edificio, Thomas?, preguntó Blackwood, inclinándose más cerca. Los ojos del muchacho se llenaron de lágrimas. No se supone que lo sepa. Seguí a padre y a Nathaniel una noche el año pasado durante la luna nueva. Vi... Se detuvo, su rostro joven contorsionándose con el recuerdo. Había un hombre atado a una piedra. Estaban cantando, padre y Nathaniel y Victoria y madre, todos llevando túnicas rojas. Y había otros allí también, familias de Charleston cuyos nombres reconocerías. Cortaron al hombre, recolectaron su sangre en un cuenco de plata, y luego algo salió de las sombras detrás de la mesa. Algo que no pude ver claramente, pero que se movía mal, como si tuviera demasiados miembros o no los suficientes. Thomas enterró su rostro en sus manos. Corrí. Nunca le he dicho a nadie lo que vi. Padre diría que necesito ser iniciado, que ya tengo edad suficiente para unirme a la orden, pero no quiero. Sueño con ello. Esa cosa en las sombras. Me habla en mis sueños. Me dice que le pertenezco. El muchacho miró a Blackwood, sus ojos suplicando. Tienes que ayudarme, doctor. Necesito alejarme de aquí antes de la próxima luna nueva. Es cuando vendrán por mí. ¿Cuándo es la próxima luna nueva?, preguntó Blackwood. El 11 de julio, susurró Thomas. Menos de 2 semanas desde ahora. Están planeando algo especial, dice padre. Las estrellas estarán alineadas correctamente. Han estado trayendo gente durante semanas, manteniéndolo en el sótano debajo de la casa de brujas. Su voz se redujo aún más. Escuché a padre diciéndole a Nathaniel que esta ceremonia será la culminación de décadas de preparación. Que los antiguos vestaguarán su mayor regalo sobre los fieles. El secreto de la transformación. ¿Transformación en qué?,
Preguntó Blackwood, aunque temía ya conocer la respuesta. A algo más allá de lo humano, respondió Thomas, algo que no envejece ni muere. Padre dice que es el siguiente paso en nuestra evolución. Negó la cabeza. He visto lo que les pasa a los servidores que eligen para deberes especiales. Regresan cambiados, se mueven diferente, sus ojos no siguen correctamente y obedecen sin cuestionar, sin importar lo que se les ordene hacer. El muchacho agarró el brazo de Blackwood. No quiero volverme así. No quiero perderme a mí mismo. Antes de que Thomas pudiera responder, Victoria apareció en el sendero ante ellos, su rostro una máscara de calma que no llegaba a sus ojos. Thomas, dijo suavemente, madre te está pidiendo. Y, Dr. Blackwood, creo que mi padre deseaba hablar contigo antes de que partieras. Thomas lanzó una mirada atemorizada a Blackwood antes de apresurarse a la casa principal. Victoria lo observó irse, su expresión suavizando momentáneamente con lo que podría haber sido genuina preocupación por su hermano menor. Luego se volvió hacia Blackwood y cualquier rastro de humanidad desapareció de sus facciones. Has estado haciendo preguntas sobre mi familia en Charleston. Eso es imprudente. Estoy preocupado, señorita Bellamy. Por ti, por Thomas, por todos ustedes. Lo que sea que esté involucrado tu padre. No sabes nada de mi padre o nuestras costumbres, interrumpió, su voz de repente áspera. Preservamos conocimiento que quemaría las mentes de hombres ordinarios. Nos comunicamos con poderes que existían antes de que tu Dios cristiano fuera siquiera soñado. Victoria, dijo Blackwood suavemente, usando deliberadamente su nombre de pila, tratando de alcanzar lo que quedara de la mujer que había admirado. Influencia, rió, un sonido frío que envió hasta los fríos por la columna de Blackwood. Soy una Bellamy. La sangre del pacto fluye por mis venas. He probado la eternidad. Una vez que lo has hecho, nada más satisface. Reconociendo que tendría que actuar solo, Blackwood comenzó a prepararse. De sus suministros médicos, tomó una pistola, varios escalpelos y un vial de láudano, una tintura de opio que podía hacer que un hombre perdiera el conocimiento si se administraba en cantidad suficiente. La noche del 11 de julio, Blackwood cabalgó desde Charleston, calculando su viaje para llegar a Nido del Cuervo después de medianoche. Llevaba ropa oscura, su rostro manchado con ceniza para reducir su visibilidad a la luz de la luna. Siguiendo el mapa, Blackwood se acercó a la casa de brujas desde atrás, usando una línea de arbustos decorativos como cobertura. El edificio de piedra se alzaba ante él, una estructura achaparrada sin ventanas que parecía absorber la luz de las estrellas. A pesar del calor de la noche, el aire alrededor del edificio se sentía notablemente más fresco. Un resplandor tenue emanaba de debajo de la pesada puerta de madera, y mientras Blackwood se acercaba, pudo escuchar cánticos desde dentro, un sonido rítmico y gutural en ningún idioma que reconociera. A lo largo de la noche, carruajes llegaron a intervalos, sus ocupantes apresurándose hacia la casa de brujas. Blackwood reconoció a varios ciudadanos prominentes de Charleston entre ellos. Un juez conocido por sus sentencias duras contra rebeliones de esclavos, 2 comerciantes adinerados cuyos barcos surcaban las rutas comerciales del Caribe, el mismo magistrado que había desestimado sus preocupaciones días antes. Cuando el amanecer se acercaba, los cánticos cesaron y los visitantes partieron, saliendo de la casa de brujas en pequeños grupos. Blackwood estaba a punto de retirarse cuando la puerta se abrió una vez más y Thaddeus emergió, seguido por Nathaniel. Entre ellos, medio cargaban, medio arrastraban a un hombre cuya ropa lo marcaba como un obrero. Al día siguiente, cuando cayó el anochecer, Blackwood regresó para la ceremonia principal. La plantación estaba viva con actividad. A diferencia de la noche anterior, cuando el sigilo había gobernado los procedimientos, esta noche Nido del Cuervo resplandecía con luz. Antorchas bordeaban el camino desde las puertas principales hasta la casa, y más iluminaban el sendero desde la casa principal hasta la casa de brujas. Como Thomas fue arrastrado hacia el altar, Blackwood vio su oportunidad.
Los 2 últimos cultistas habían entrado al edificio, dejando solo a los 2 hombres que restringían a Thomas cerca de la puerta. Sacando su pistola, Blackwood salió de las sombras y disparó, golpeando a uno de los hombres en el hombro. El caos estalló dentro de la casa de brujas. Thaddeus se volvió hacia la entrada, su rostro contorsionado de rabia. «¡Aprésenlo!», ordenó, y varias figuras encapuchadas se movieron para obedecer. Thomas, momentáneamente libre, corrió al lado de Blackwood. «¡Viniste!», jadeó. «¡Realmente viniste!». «Quédate detrás de mí», ordenó Blackwood, sacando un escalpelo con su mano libre mientras mantenía la pistola entrenada en los cultistas que avanzaban. «Cuando cree una abertura, corre hacia los árboles». Pero antes de que Thomas pudiera responder, Victoria apareció, no persiguiendo a Blackwood, sino enfrentando a su propio padre. Con un movimiento fluido, alcanzó debajo de su túnica y retiró una daga, la misma hoja curvada que Blackwood había visto en el estudio de Thaddeus. Pero en lugar de avanzar hacia Blackwood, se volvió y hundió la daga en el pecho de Nathaniel. «¡Corran!», gritó a Blackwood y Thomas. «¡Los detendré!». Nathaniel se tambaleó hacia atrás, la sangre floreciendo en su túnica. Los otros cultistas se quedaron congelados en shock. Thaddeus rugió de rabia, lanzándose hacia su hija. Blackwood aprovechó el momento tirando de Thomas a través de la puerta. Mientras corrían hacia la noche, echó un vistazo atrás para ver a Victoria parada en la entrada, sus brazos extendidos como para bloquear la persecución. Detrás de ella, las sombras estaban fusionándose en algo masivo y sin forma. Corrieron a través del terreno abierto entre la casa de brujas y los bosques, vulnerables y expuestos en la luz de las antorchas. Detrás de ellos, la persecución se estaba organizando. Gritos y el golpeteo de pies, indicando que al menos algunos de los cultistas se habían recuperado de su shock y estaban dando caza. Cuando llegaron al borde de los bosques, un temblor sacudió el suelo bajo sus pies. No era la sensación familiar de un terremoto, sino algo más localizado y dirigido, como si un objeto masivo hubiera sido lanzado desde gran altura. Volviendo, vieron la casa de brujas iluminada por dentro por una luz sobrenatural que pulsaba y se torcía. Las sombras se extendían del edificio como tentáculos alcanzando hacia la casa principal y más allá, más negras que la noche que la rodeaba. Un grito terrible partió la noche, la voz de Victoria llena de agonía y algo más. ¡Triunfo! El sonido parecía continuar más allá de la capacidad de los pulmones humanos, volviéndose más agudo y extraño hasta que pasó más allá del rango de la audición humana. En los días que siguieron, la verdad sobre la familia Bellamy comenzó a emerger. Con la protección de la orden de repente removida, aquellos que habían albergado sospechas durante años encontraron el valor para hablar. Los libros contables encontrados en la oficina de Charleston de Thaddeus revelaron décadas de personas desaparecidas, obreros, marineros y vagabundos que habían desaparecido después de entrar en contacto con las empresas Bellamy. Más perturbadores fueron los diarios descubiertos en un compartimiento oculto, escritos de puño y letra de Thaddeus detallando los rituales de la Orden del Amanecer Eterno y su comunión con entidades que llamaba los Antiguos. Los diarios describían un pacto sellado en Londres en el siglo anterior, cuando un Thaddeus más joven había encontrado una entidad que ofreció conocimiento y poder a cambio de servicio y sacrificio. Hablaba no en palabras, sino en conceptos que florecían directamente en mi mente. Me enseñó visiones de lo que podría llegar a ser, de la riqueza e influencia que podría alcanzar, de los años, siglos que podrían ser míos. Todo lo que pedía a cambio era que estableciera un punto de apoyo para su especie en el Nuevo Mundo, un lugar donde la barrera entre dimensiones ya estaba debilitada debido a las creencias y prácticas de los pueblos indígenas. Los diarios continuaban describiendo cómo Thaddeus había viajado a las colonias con Henry Laveau, un iniciado de vudú haitiano que tenía conocimiento de entidades similares adoradas en el Caribe. Juntos habían identificado a Carolina del Sur como una ubicación ideal para su trabajo, un lugar donde el sistema de plantaciones proporcionaba un suministro constante de víctimas sacrificiales cuyas desapariciones levantarían pocas preguntas.
Lo más impactante para la sociedad de Charleston fue la lista de miembros de la orden, que incluía a algunos de los ciudadanos más prominentes de la región. El magistrado que había desestimado las preocupaciones de Blackwood estaba listado como un iniciado de tercer círculo, mientras que el juez que había presidido numerosos juicios de esclavos acusados de rebelión fue identificado como un guardián del pacto. Varios comerciantes adinerados, el mismo clérigo que Blackwood había observado entrando a la casa de brujas, e incluso el secretario personal del gobernador, fueron nombrados como participantes en las actividades del culto. Muchos huyeron cuando comenzaron las investigaciones, llevándose a sus familias y toda la riqueza que pudieron cargar. Propiedades fueron abandonadas de la noche a la mañana. Negocios cerraron sin aviso. Barcos partieron del puerto de Charleston sin autorización o documentación adecuada. Aquellos que permanecieron afirmaron haber sido coaccionados o engañados por Thaddeus, aunque pocos creyeron estas protestas de inocencia. La influencia de la orden era más profunda de lo que cualquiera de nosotros sospechaba, le dijo Sullivan a Blackwood una semana después del desastre. Explica mucho sobre el desarrollo de Charleston durante las últimas 3 décadas, la prosperidad peculiar incluso durante tiempos de guerra y dificultades, el éxito inusual de ciertas empresas, los extraños patrones de enfermedad y salud entre diferentes segmentos de la población, y los efectos en los miembros mismos, agregó Blackwood, pensando en el vigor antinatural de Thaddeus, en la temporalidad de Elizabeth, en los extraños movimientos bajo la piel de Victoria en esos momentos finales. Los diarios hablan de transformaciones físicas resultantes del contacto sostenido con estas entidades. Sullivan asintió gravemente. El precio de la inmortalidad es la humanidad de uno. Mientras más tiempo comulgaban con los antiguos, menos humanos se volvían, no solo en cuerpo, sino en mente y alma también. Thaddeus escribió sobre sueños en los que habitaba cuerpos que no eran suyos, de memorias que abarcaban siglos que no había vivido, de apetitos que ninguna indulgencia humana podía satisfacer. Thomas Bellamy, el único superviviente de la familia, fue adoptado por el reverendo Sullivan. El muchacho habló poco de lo que había ocurrido esa noche, pero sus pesadillas persistieron durante años. Despertaba gritando sobre sombras con demasiados ojos, sobre el sacrificio de su hermana, sobre el hambre de las cosas que su padre había adorado. Bajo la guía de Sullivan, finalmente encontró una medida de paz, dedicándose a estudios religiosos y obras de caridad como para expiar los pecados de su familia. En la vida posterior, Thomas estableció una fundación dedicada a investigar y combatir prácticas ocultas en toda América, particularmente aquellas que atacaban poblaciones vulnerables. El fideicomiso Bellamy, como se conocía, operaba silenciosamente pero eficazmente, sus agentes investigando reportes de personas desaparecidas y actividad cultista inusual, desde Nueva Inglaterra hasta los territorios fronterizos. Thomas nunca se casó, afirmando que el linaje Bellamy debería terminar con él, que cualquier mancha que su padre hubiera introducido en su ascendencia no debía pasarse a futuras generaciones. En cuanto al Dr. Jonathan Blackwood, permaneció en Charleston solo el tiempo suficiente para ver a Thomas establecido con Sullivan y proporcionar testimonio a los investigadores de Filadelfia. Su relato de los eventos en Nido del Cuervo, combinado con la evidencia de los diarios de Thaddeus y las declaraciones de antiguos miembros de la orden que buscaban clemencia, formaron la base de un informe oficial que posteriormente fue sellado por orden del gobierno federal recién formado. Perturbado por lo que había presenciado, y tal vez temiendo represalias de miembros restantes de la orden, Blackwood partió hacia Boston. Allí estableció una nueva práctica y continuó su investigación, aunque su enfoque cambió de la reanimación de tejido muerto al estudio de la conciencia y su alteración potencial por fuerzas externas. Sus artículos sobre la maleabilidad de la percepción y la influencia de la creencia colectiva en la realidad material le ganaron tanto aclamación como controversia en círculos científicos. Blackwood se unió a una expedición a Egipto, donde esperaba investigar prácticas religiosas antiguas que creía podrían tener conexiones con las entidades adoradas por la Orden del Amanecer Eterno. Nunca regresó de este viaje. Su última comunicación, una carta a un colega en Boston, mencionaba descubrir símbolos idénticos a los del Nido del Cuervo en una cámara previamente inexplorada bajo la Esfinge. Los otros miembros de la expedición informaron que Blackwood se había aventurado en la cámara solo y simplemente se desvaneció. No se encontró rastro de él a pesar de una búsqueda extensa. Su destino posterior es desconocido, aunque hubo reportes ocasionales durante las siguientes décadas de un médico de cabello blanco trabajando en áreas remotas del norte de África y el Medio Oriente, un hombre cuya edad parecía indeterminada
y cuyo conocimiento de idiomas y costumbres locales era inexplicablemente extenso. Las ruinas de Nido del Cuervo permanecieron intocadas durante décadas, los lugareños afirmando que la tierra estaba maldita. Se extendían historias de luces extrañas vistas entre los cimientos quemados en noches sin luna, de sonidos sobrenaturales que resonaban por los terrenos de la antigua plantación, de sombras que se movían contra el viento. Eventualmente, la propiedad fue reclamada por la naturaleza salvaje. El único recordatorio de la dinastía Bellamy, un pequeño marcador de piedra en el cementerio de San Philip, que llevaba el nombre de Thomas y la fecha de su muerte. Pero el legado de los Bellamy no terminó con la destrucción de Nido del Cuervo. En los años que siguieron, cultos similares emergieron por todo el sur, sus prácticas inquietantemente similares a las de la Orden del Amanecer Eterno. Algunos afirmaron linaje directo del culto Bellamy, sugiriendo que ciertos miembros habían escapado de la conflagración con conocimiento y tal vez poder intacto. Una masacre en Savannah fue vinculada a tal grupo. Una prominente familia de Nueva Orleans fue descubierta sacrificando esclavos en rituales idénticos a los descritos en los diarios de Tadeus. Y un capitán de barco reportó ver figuras en túnicas rojas realizando ceremonias en una isla deshabitada frente a la costa de Carolina. Ceremonias iluminadas por una luz antinatural que parecía doblarse alrededor de los participantes. Hasta el día de hoy, persisten rumores de una sociedad secreta que rastrea sus orígenes al culto Bellamy, una sociedad cuyos miembros incluyen algunas de las familias más adineradas e influyentes de América. Se dice que se reúnen durante la luna nueva en lugares donde el velo entre mundos es delgado para comunicar con entidades más antiguas que la humanidad misma. Y se dice que poseen un secreto que ha sido pasado a través de generaciones, el secreto de la riqueza antinatural y longevidad de los Bellamy. ¿Hay verdad en estos rumores? ¿Sobrevivió algún fragmento de la orden a la destrucción de Nido del Cuervo? ¿Y qué hay de las entidades que adoraban? Los antiguos, que Tadeus afirmaba existían antes de que la humanidad emergiera del mar, ¿aún esperan más allá del pelo? ¿Hambrientos por la sangre de sacrificios y la devoción de sus seguidores? Tal vez algunos secretos es mejor dejarlos enterrados en las cenizas de la historia. Pero como Thomas Bellamy escribió en su única declaración conocida sobre esa noche, son pacientes, estas cosas que a mi padre sirvió. Existen más allá del tiempo como lo conocemos. Esperan, y un día, cuando las estrellas se alineen nuevamente, encontrarán nuevos servientes dispuestos a abrir las puertas entre mundos. Lo que comenzó como una historia de ambición y riqueza se transformó en algo mucho más siniestro, un recordatorio de que algunos precios son demasiado altos de pagar, sin importar las recompensas prometidas. Los Bellamy habían tradeado su humanidad por poder temporal, para solo descubrir que las fuerzas con las que habían pactado veían a la humanidad misma como nada más que combustible para sus propios propósitos inescrutables. En los archivos sellados del gobierno federal, el informe sobre los Bellamy permanece clasificado, considerado demasiado perturbador para el consumo público. Pero para aquellos que saben dónde buscar, las pistas permanecen en los registros marítimos que muestran barcos que llegaban sin ser registrados, en los registros de la iglesia que documentan nacimientos y muertes que no siguen patrones naturales, en los diarios de aquellos lo suficientemente valientes o necios para investigar los susurros de poder sobrenatural en la joven república. La historia de los Bellamy sirve como una advertencia de que en la búsqueda del éxito y la influencia, algunos caminos llevan a destinos de los cuales no hay retorno. En las sombras de la historia americana, donde el progreso y la promesa se encontraron con tradiciones más oscuras y hambre ancestral, la familia Bellamy encontró poder más allá de sus sueños más salvajes, y pagaron por ello con sus almas. En algún lugar, en los márgenes de la realidad, los antiguos aún esperan. Su paciencia es infinita, su hambre inagotable. Y cuando las estrellas se alineen nuevamente, cuando encuentren nuevos servientes dispuestos a abrir las puertas entre mundos, la historia de los Bellamy podrá repetirse. Pero esa es otra historia para otra noche, cuando las sombras sean más largas y el velo entre mundos más delgado. Por ahora basta saber que algunos misterios del pasado nunca mueren verdaderamente, solo esperan su momento para regresar.